COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes. Como cada viernes en COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico. Al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Abrimos el espacio de noticias para conocer lo que ha acontecido esta semana en nuestra diócesis. Empezamos con la conferencia que, con motivo del año jubilar diocesano, se celebró ayer tarde en el Salón de Actos de Santa María en Castellón. Bajo el título Segobricensis 775, una pastoral para nuestro tiempo, don Juan Manuel Gallén, fabriquero del Cabildo de la Catedral de Segorbe, párroco de altura y rector del Santuario de la Cueva Santa, ofreció una interesante exposición con el objetivo de realizar una mirada evangélica a nuestra diócesis desde la renovación espiritual y pastoral. Una renovación, dijo, que también ha de ser estructural, haciendo una lectura atenta de los signos de los tiempos para afrontar los caminos de renovación de nuestra diócesis a partir de la luz de la palabra de Dios. Nos recordó que hay que acudir a las fuentes de la fe y a las raíces de la vida cristiana, ensanchar el horizonte pastoral y recorrer nuevas sendas, insertándose más en la sociedad de Segorbe Castellón, teniendo el gusto espiritual de ser y sentirse pueblo de Dios. Los fieles del Alto Palancia tendrán ocasión de participar en esta interesante conferencia hoy mismo en la Catedral de Segorbe a partir de las 7:30 de la tarde. La Delegación Diocesana de Medios ha participado en la Asamblea Anual de Delegados de Comunicación. Bajo el lema Una comunicación atenta al mundo actual, la asamblea se celebró la pasada semana en Madrid. Convocada por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, por parte de la Diócesis de Segorbe Castellón ha participado el delegado diocesano don Héctor Gozalvo. En la primera sesión, el presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Monseñor José Manuel Llorca, obispo de Murcia, presentó el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se va a celebrar con el lema Hablar con el corazón el próximo 21 de mayo, Día de la Ascensión del Señor. Uno de los asuntos abordados en esta asamblea ha sido la gestión de la comunicación en momentos de crisis desde el ámbito académico, pero también, como afirma don Héctor Gozalvo, desde el punto de vista profesional. Tuvimos un par de charlas específicamente sobre esta cuestión. Una de ellas impartida por el conocido periodista Alfredo Urdazi, donde se dieron piezas clave para poder afrontar este reto en la información o en las informaciones en este siglo en el que vivimos. Durante los 3 días de asamblea, los profesionales que trabajan en las diócesis españolas tuvieron también la oportunidad de intercambiar experiencias de comunicación diocesanas. Durante la asamblea se procedió a la concesión de los premios Bravo 2022 en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Con la entrega de estos galardones, que alcanzan este año su 53 edición, se reconoce por parte de la Iglesia la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Este sábado 11 de febrero la Iglesia celebra la Jornada del Enfermo. Nos lo recordaba nuestro obispo en su carta la semana pasada, animándonos a actuar con los enfermos como lo hace el mismo Jesús, con cercanía y con compasión. Y es que, tal como afirma el Papa Francisco en su mensaje para este año, aunque no estamos preparados, la enfermedad forma parte de la misma experiencia de la vida y esa vulnerabilidad puede producirnos miedo. La Iglesia es consciente y por ello, a través de la Pastoral de la Salud, nos invita a afrontarla desde la fe, a sabiendas de que la enfermedad es una de las razones que lleva a las personas al encuentro con Dios. Las parroquias de Segorbe Castellón lo tienen todo preparado para celebrar esta jornada, tal como afirma don Miguel Abril, vicario de Pastoral. Que se concretará en el envío de los subsidios litúrgicos y el mensaje mundial del Papa a todos los sacerdotes para que en cada comunidad, en cada parroquia, se celebre la jornada mundial en las Eucaristías de ese día.
En nuestra diócesis, la Pastoral de la Salud trabaja con el objetivo de prolongar la acción de Jesús con los enfermos, tal como aseguraba don Casimiro en su carta, es decir, como expresión de la ternura de Dios hacia quien sufre y cómo vivir o superar esa situación desde la fe. La realiza mediante el acompañamiento humano y a través de diferentes iniciativas. Pues iniciativas como es la Pastoral del Duelo, los visitadores de los enfermos, buscar y promover la asociación del personal sanitario. El tema es que es importante que se sientan apoyados unos en los otros para que se refrenden sus derechos frente a unas leyes que son muy discriminatorias. La evangelización, la celebración de los sacramentos o la humanización de la medicina y de la asistencia sanitaria se lleva a cabo en todos aquellos lugares en que se encuentre la persona enferma: hospitales, parroquias, residencias de ancianos y centros de salud mental, entre otros. En nuestra diócesis, todos los hospitales cuentan al menos con un sacerdote que atiende las solicitudes de acompañamiento que llegan directamente de los enfermos o a través de sus familias. Y la Jornada Mundial del Enfermo coincide con la celebración de Nuestra Señora de Lourdes. Si lo desean, mañana a las 6 de la tarde habrá una celebración especial en la Arciprestal San Jaime en Villarreal para honrar a la patrona de los enfermos. Esta semana se han celebrado las segundas jornadas de formación que se habían suspendido en 2020 tras la declaración de la pandemia. Bajo el título Fieles a la misión del Señor ante el actual cambio de época, se han celebrado en el Seminario Diocesano Mater Dei y en las mismas han participado sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares en general. En diferentes sesiones se ha abordado el cambio de época en la Iglesia y cómo afrontarlo según la vocación, el ministerio y el carisma que cada uno hemos recibido. El doctor Raúl Orozco nos resume cuál ha sido el objetivo de las ponencias. Es fundamentalmente poder reflexionar de forma conjunta, como nos ha invitado el Papa Francisco, al reto de ser discípulos misioneros en un cambio de época. Raúl Orozco Ruano es doctor y profesor de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid, que ha sido el encargado de exponer los ejes centrales en los que todos los que formamos la Iglesia tenemos un papel fundamental. Y esta Iglesia tendrá la capacidad, desde una conversión permanente al amor de Dios, ser objeto también y sujeto de la acción del Espíritu en ella, que lleve a cabo esta reforma de las estructuras necesarias también en un cambio de época. De forma concluyente, estas jornadas han servido para invitarnos a reflexionar sobre nuestra misión como Iglesia en una época como la actual, llena de cambios. La Asociación Cultural Encuentro Castellón celebrará este fin de semana el 7º encuentro. Bajo el título Por la libertad se puede y debe aventurar la vida, se está celebrando en el Real Casino Antiguo de Castellón desde ayer tarde y hasta el domingo. Y en el mismo va a participar como ponente don José Luis Restán, presidente del grupo Ábside Media. El origen de estos encuentros, tal como asegura Pilar Chiva, presidenta de la asociación, nace de la experiencia que los miembros de esta asociación cultural viven en la Iglesia a través del carisma de comunión y liberación, ante el desafío de si verdaderamente la fe incide en todos los aspectos de la vida y si puede ser incidente en el momento histórico y las circunstancias en que vivimos. Sí, la fe puede tener una incidencia hoy en día en los hombres y en las mujeres de la calle y generar espacios de diálogo y de entendimiento que desde que empezamos hemos ido viendo, ¿no?, como paulatinamente la posibilidad de un diálogo, ¿no?, entre creyente y no creyente, entre de una ideología política o de otra, cada vez es más difícil, ¿no? Y de alguna manera pues lo que queremos es abrir este diálogo. En esta ocasión se va a abordar la libertad desde diferentes perspectivas, teniendo como punto de partida algunos pasajes de la obra literaria del Quijote. De esta forma, el anhelo de libertad con el que todo ser humano nace y convive será el eje a partir del cual se han programado las charlas. Pilar Chiva. Como para entender, ¿no?, qué es la libertad, qué es la verdad y de dónde nace y cómo se expresa todo esto, no tanto una disquisición teórica, sino una experiencia, ¿no? Y a ello, como les decíamos, contribuirá la experiencia de José Luis Restán, presidente del grupo Ábside Media. Les contamos ahora una interesante iniciativa que se ha puesto en marcha en la parroquia de la Asunción, en la Vall d'Uixó. Un café con fe.
Así reza el claim de esta sugerente y atractiva iniciativa, que pretende ser un espacio especialmente dirigido a las familias cuyos hijos pequeños adolescentes están en periodo de iniciación cristiana y que se les brinde como una oportunidad para verificar el significado de la fe. Nos lo cuenta el párroco don Marc Estela. El descubrir si en el siglo XXI tiene sentido la fe que nos propone Jesucristo, si además de tener sentido es posible vivir lo que el Señor nos pide, y además si esa fe que tiene sentido y que es posible, además me aporta a mi vida concreta de mi día a día, me aporta la felicidad, me lleva a una vida más buena, más bella, con mayor plenitud, que es lo que deseamos. Todo ello se realiza en un entorno familiar que ayuda a los participantes a descubrir la riqueza de la fe a partir de testimonios de fe y vida. Que verdaderamente nuestra fe no es solo consiste en una normativa, en una moral, en una devoción, sino que realmente toca mi vida a nivel personal, a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de matrimonio, a nivel de familia, a nivel de paternidad, a nivel de diversión, que toca absolutamente todos los aspectos de nuestra vida y que además me lleva a una vida en mayor plenitud. El primer Café con Fe se celebró el pasado domingo y están programados hasta 3 sesiones más, el 19 de febrero y el 5 y 26 de marzo. Y terminamos con la noticia más reciente que se ha producido esta misma mañana en la Catedral de Segorbe. Como decimos, la Catedral de Segorbe Castellón ha acogido esta misma mañana la presentación de su novedosa visita cultural, que sale adelante gracias a la colaboración entre la Diócesis de Segorbe Castellón y la empresa Atrisplendore, especializada en el acompañamiento turístico y cultural de monumentos de arte sacro. Con motivo del año jubilar diocesano, este magnífico templo gótico se ha remodelado por dentro y por fuera, ha actualizado la instalación eléctrica y restaurado numerosas capillas, pero también ha dado un enorme paso adelante para ofrecer una visita cultural más completa de la mano de las últimas tecnologías. Por eso se ha implementado un sistema Art-Ticketing, una plataforma instalada por primera vez en la Comunidad Valenciana que permite obtener la entrada de manera rápida y segura, e incluso diversas soluciones que permiten la gestión integral del monumento. Además, contará con un completo servicio de audioguías en formato digital o físico y en varios idiomas: castellano, inglés y francés. Los contenidos desarrollados por especialistas en historia del arte y pedagogos de la compañía, junto con responsables de patrimonio de la diócesis, ayudarán a conocer cada uno de los rincones del templo madre de la diócesis de Segorbe Castellón de una manera fácil, didáctica y muy amable. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. La carta semanal de nuestro obispo tiene muy presente la campaña de Manos Unidas que arrancaba esta misma semana. Don Casimiro, sensible siempre hacia los más pobres y desfavorecidos, nos pide un apoyo generoso a la tarea de esta asociación católica de nuestra Iglesia. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, con el lema "Frenar la desigualdad está en tus manos", Manos Unidas comenzaba hace unos días la campaña de este año. Lo hacía primero con la celebración de la Santa Misa, porque como Asociación Católica de la Iglesia sabe que la Eucaristía es la fuente y la cima permanente de su misión. Días después presentaba la campaña a toda la sociedad. Son ya 64 años de compromiso tenaz de Manos Unidas en la lucha contra la pobreza y el hambre, de pan, de cultura y de Dios, de cooperación al desarrollo de las personas y de los pueblos y de sensibilización de nuestra sociedad. Desde su comienzo, Manos Unidas vio que la desigualdad está en la base y es una de las causas fundamentales de la pobreza y de la exclusión que sufren cientos de millones de personas en nuestro mundo. De ahí su compromiso cristiano por trabajar por la igualdad de todas las personas, por liberar a la humanidad del hambre y de la desigualdad de los más pobres y desfavorecidos de la tierra, especialmente en los países del sur de la tierra y entre ellos de las mujeres y niñas en el mundo rural. Hablar de igualdad significa, ante todo, poner en el centro de la mirada, del corazón y de la acción comprometida la dignidad de toda persona humana. Por el solo hecho de ser persona, querida y creada por Dios a su imagen y semejanza, todo ser humano tiene una dignidad innata e inalienable, con independencia de sexo, raza, lengua, país, religión, edad, condición social o forma de pensar. Una dignidad que pide y merece ser reconocida, respetada y promovida por parte de todos, comenzando por los legisladores y los gobiernos.
La dignidad de todo ser humano es el fundamento de los derechos humanos, que son universales e indivisibles. Son universales porque corresponden a toda persona por el hecho de serlo, y en consecuencia deben ser reconocidos a todos. Y son indivisibles porque están interconectados y no pueden ser aplicados por partes separadas, porque se corre el riesgo de contradecir la unidad de la persona humana. Los derechos humanos fueron declarados por las Naciones Unidas para eliminar los muros de separación y la desigualdad que dividen a la familia humana y los pueblos, así como para favorecer el desarrollo humano integral, es decir, de todos los hombres y de todo el hombre, hasta la humanidad entera. Palabras de Pablo VI en Populorum Progressio, porque una visión reduccionista del desarrollo de la persona humana y una exclusión del desarrollo de personas y de pueblos abren el camino de la desigualdad y de la injusticia. Es cierto que se ha avanzado en este terreno. En teoría se afirma y reconoce en general la igualdad y dignidad de toda persona humana. También la mayoría de los estados reconocen los derechos humanos, pero no es menos cierto que aún queda mucho por hacer para que su ejercicio y disfrute sea efectivo y real para todos, muy en especial para las mujeres y las niñas de los países del sur de la tierra. Fiel a su origen, Manos Unidas pone en esta campaña de nuevo el foco en la lucha contra la pobreza y el hambre, pero llama a remover las causas que lo originan, a saber, la explotación socioeconómica, la exclusión social, el clima de violencia, la vulneración de los derechos humanos, el deterioro del medio ambiente y sobre todo la perpetuación de la desigualdad. Se trata, en definitiva, de apostar decididamente para eliminar las iniquidades, de modo que millones de seres humanos, hermanos nuestros, sobre todo los más vulnerables, puedan tener una vida digna y vivir con la dignidad de hijos e hijas de Dios. Recordemos, entre otros muchos datos y posibles ejemplos, que 828 millones de personas pasan hambre en el mundo, a pesar del enorme incremento de alimentos y de todo el trabajo realizado. Son 150 millones más desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Es un escándalo clamoroso porque, habiendo comida para todos, no todos tienen para comer. Es una injusticia cuya desaparición pide nuestro compromiso efectivo, como imperativo de nuestra fe y responsabilidad de cristianos en la construcción del bien común. La pobreza, el hambre y la desigualdad son contrarias al plan de Dios. En la raíz aparece siempre el egoísmo, la avaricia y la insolidaridad de los países más ricos. Apoyemos con generosidad a la Asociación Católica Manos Unidas. Apoyémosla en esta lucha contra la pobreza y el hambre para frenar la desigualdad en favor de la justicia y de una vida digna para todos. Frenar la desigualdad está en nuestras manos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Ante la inminente celebración del 6º encuentro de adolescentes y jóvenes en proceso de confirmación, el obispo de la diócesis ha publicado esta semana una carta dirigida a los jóvenes e invitándolos a participar en el encuentro que se celebrará el próximo 25 de febrero en Segorbe. Con la complicidad y el cariño que muestra habitualmente a los jóvenes, don Casimiro asegura que esta es una ocasión única para conocerse y compartir la alegría de formar parte de la Iglesia de Segorbe Castellón. Hoy, al otro lado de la línea, nos acompaña el delegado diocesano para la infancia y la juventud, don José Miguel Sala. Muy buenos días, gracias por estar siempre disponible para la audiencia de COPE. Buenos días, Paz. Es un placer de nuevo compartir este ratito contigo y también con todos los oyentes de la COPE. En la carta que traslada el obispo José Miguel a los jóvenes, asegura que este encuentro es especial para él por la ocasión que le brinda para escucharles. Y yo me quiero quedar hoy con esa palabra, ¿no? Con la palabra escuchar. ¿Qué necesita escuchar nuestra Iglesia de los jóvenes y adolescentes? Bueno, yo creo que es importante, ¿verdad? Hablo desde la experiencia en la pastoral juvenil. Es importante escuchar con atención los anhelos y los proyectos de todos los jóvenes, ¿no? También sus esperanzas y sus dificultades, ¿no? Porque también hay dificultades, ¿no? Para poder vivir la fe hoy en una sociedad tan secularizada. Y cómo no escuchar atentamente esas propuestas que nos hacen llegar, ¿no? Tanto a don Casimiro a nivel personal como también a través de la delegación. El Papa Francisco nos decía, Paz, que necesitamos, ¿verdad?,
de los jóvenes en la Iglesia. Necesitamos de su creatividad, necesitamos de sus sueños, de su valentía y cómo no, necesitamos también de esa locura que saben llevar a cada situación, ¿no? Digamos que necesitamos de verdad de ellos para rejuvenecer a la Iglesia, ¿no? Decíamos que este año el encuentro se va a celebrar en Segorbe, pero partirá desde el santuario de la Cueva Santa. ¿Es la patrona de nuestra diócesis la mejor guía en el caminar de nuestros jóvenes y en su crecimiento de fe, José Miguel? Claro, por supuesto, Paz, ¿no? Es algo magnífico, ¿no? Tener a la Virgen como compañera de camino, ¿no? Es algo que el obispo puntualizó desde el principio, ¿no? Que quería y tenía interés en que los jóvenes pudieran visitar el santuario de nuestra patrona, la Virgen de la Cueva Santa. Entonces, pues pensamos que sería una muy buena ocasión partir desde allí y caminar y peregrinar hacia la catedral, ¿no? Recuerda que la Virgen es madre, ¿verdad? Y ella sabe de esos anhelos, de esas esperanzas, de esos proyectos, como te decía anteriormente, que lleva cada joven en su corazón, ¿no? Y ya en Segorbe los jóvenes podrán ganar su jubileo, José Miguel, aunque previamente, como está siendo habitual en todas las peregrinaciones, ¿habrá preparación para estar en gracia? Sí, claro, es algo ahí necesario para poder ganar el jubileo, ¿no? Tú sabes que para poder ganar la indulgencia en este año jubilar, ¿no? También digamos que hay una serie de requisitos, ¿no? El peregrinar a la catedral, el pasar por la Puerta Santa, ¿no? El poder recibir y acudir al sacramento de la reconciliación con ese deseo firme de no pecar más, ¿no? Y el poder recibir la comunión durante la celebración, conjuntamente con poder rezar por la persona e intenciones del Santo Padre. Para ello vamos a preparar un folleto conjuntamente con vosotros, con la Delegación de Medios, con un breve examen de conciencia, para que los jóvenes durante ese trayecto desde el santuario de la Cueva Santa, bueno, hasta casi Segorbe, ¿no? Porque andaremos ahí la mitad del trayecto, puedan ellos ir pues haciendo ese examen de conciencia, ¿no? Para luego cuando lleguen a la catedral pues habrán sacerdotes que estarán disponibles, ¿no? Para poder estar atentos, ¿no? Por si algún joven desea recibir ese sacramento tan importante como es la confesión. José Miguel, y cuéntanos, porque me parece que hay un montón de actividades programadas para esta jornada. ¿Cómo se va a desarrollar el resto del encuentro y qué actividades concretamente son las que habéis programado? Bueno, pues ahí, como te decía, vamos a partir desde el santuario de la Cueva Santa. Una vez en Segorbe entraremos en la iglesia del seminario, donde habrá una pequeña celebración presidida por don Casimiro, por nuestro obispo, ¿no? Y desde allí saldremos en peregrinación hacia la catedral y podremos pasar por la Puerta Santa para poder luego celebrar la Eucaristía. Y una vez terminada la celebración pasaremos al seminario en Segorbe, ¿no? Y podremos compartir todos juntos esa comida fraternal. Y sobre las 3:30 de la tarde empezarán los talleres, ¿no? Que se han coordinado desde la delegación, ¿no? Sobre todo el padre Manuel, el subdelegado para Infancia y Juventud, es el que ha llevado o ha gestionado, ¿no? El que se puedan realizar estos talleres. El primero de ellos va a ser sobre el noviazgo, ¿no? Que los van a impartir, ¿verdad? Quique y Mary, que son influencers católicos. El segundo de ellos va a versar sobre las adicciones. Hoy en día tantos jóvenes son adictos, sobre todo a las redes sociales, ¿no? Y esto lo va a hacer Juan Colomina, un psicólogo experto en adicciones. Y por último tendremos ahí pues a Diego Blanco, escritor y director de cine, que nos va a hablar sobre las series, sobre las películas, ¿no? Pues José Miguel Sala, muchísimas gracias por asumir la misión evangelizadora en nuestros jóvenes. Gracias también, por supuesto, por ese impulso de este encuentro diocesano y sobre todo por ponerles muy fácil a los jóvenes y adolescentes que también puedan ganarse el jubileo. Traslada también de nuestra parte al padre Manuel Díaz pues nuestro agradecimiento por el esfuerzo que conjuntamente hacéis. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a ti, Paz, por hacer verdad de altavoz y dejarnos pues que todas estas actividades puedan llegar a todas las oyentes de COPE.
Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.